Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Hola familia linda, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Soy el pastor Nelson Ramírez y para mí es un gran privilegio compartir con ustedes este tiempo en la palabra de Dios. Bueno, quiero invitarles para que se suscriban a nuestro canal City Comunidad Cristiana Internacional. Hemos estado meditando o hablando acerca de la fe. Ya hemos estudiado algunos principios con respecto a la fe. Principios como que la fe no es contemplativa, sino que es activa. El segundo principio que estudiamos acerca de la fe es que la fe no es emocional, sino revelacional. El tercer principio que estudiamos acerca de la fe y que estuvimos estudiando también ayer es que la fe sin obras es muerta o está muerta en sí misma. Hoy yo quiero que me acompañen a la carta de los Hebreos o a los Hebreos. En el capítulo 11, el escritor de la epístola hace un tratado espectacular acerca de la fe. Este capítulo, muchas personas lo han llamado el Museo de la Fe o la Galería de los Hombres de Fe. También lo han llamado los héroes de la fe y los mártires de la fe. ¿Por qué? Porque habla acerca de todos aquellos personajes de la Biblia que fueron destacados por su fe. Personajes como Abraham, como Sara, como Enoc, como Abel, como Moisés, como David, Samuel, bueno, y muchos otros que están descritos aquí en el capítulo 11 de Hebreos. Yo quiero que me acompañen para que leamos los primeros 6 versículos de este pasaje. Esta semana vamos a estar estudiando precisamente este capítulo de la Biblia, el capítulo 11. Vamos a leer del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. Yo quiero extraer 2 principios de estos 6 versículos que acabamos de leer. El primer versículo lo encontramos, el primer principio, lo encontramos en el versículo 2. Dice que por medio de la fe se alcanza buen testimonio. Querida familia, y es que la fe es aquella fuerza interior que nos lleva a hacer aquellas cosas que Dios demanda de cada uno de nosotros. Todo, absolutamente todo, amerita fe. El apóstol Pablo, inclusive, en la segunda carta a los Corintios, dice que por fe vivimos y no por vista.
el universo mismo fue creado fundamentado en la fe. Porque aquí la palabra de Dios dice que aquello que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. De manera que para poder alcanzar buen testimonio necesitamos creer. Creer aquellas cosas que Dios dice. Fundamentar nuestras certezas y nuestras convicciones en la palabra de Dios. Cuando Dios dice algo, pues usted y yo debemos creer eso contra todo pronóstico. Por la fe alcanzamos buen testimonio. Y es lo que, el primer principio que quiero enseñar en esta mañana. Solo por medio de la fe se puede alcanzar buen testimonio a la luz de ese versículo 2. Y la Biblia dice que los antiguos, aquellos personajes de la Biblia del Antiguo Testamento, alcanzaron buen testimonio por su fe. Aquí menciona dos de ellos. El primero que menciona es Abel. Y dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Qué lindo. O sea que la fe es dar. La fe es ofrecer y ofrecerse. La fe es entregarle el corazón al Señor, entregarle lo mejor a Dios. Y esa actitud o esa acción de fe me lleva a alcanzar buen testimonio. Inclusive, la palabra de Dios dice que Dios da testimonio de la fe de Abel. Qué hermoso. Y hay un segundo personaje que se menciona aquí, y es Enoc. Y la Biblia dice que por la fe Enoc fue traspuesto. Y eso que fue traspuesto es que Dios lo llevó al cielo. Es uno de los dos hombres que registra la Biblia que no vio muerte, Enoc y Elías. Este Enoc, Dios lo arrebató, lo llevó al cielo. Pero la Biblia dice que antes de ser traspuesto, antes de ser llevado, alcanzó testimonio de haber agradado a Dios. Era un hombre que vivía una vida que agradaba a Dios, una vida decente, una vida de principios y valores, una vida que de ninguna manera ofendía la santidad y el carácter de Dios, pero sobre todo una vida de fe. De manera que la fe también me va a llevar a guardar mi corazón. La fe me va a llevar a guardar mi vida, a guardarme para Dios, a consagrarme para el Señor, a vivir una vida decente delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de otras personas. Todo por fe. La fe, recuerde que es esa fuerza interna que el Espíritu Santo ha sembrado en nuestro corazón, que nos lleva a movernos por encima inclusive de lo que nuestros sentidos puedan percibir, que nos lleva a movernos inclusive por encima de la lógica y de la razón, porque hay muchas cosas que necesitan simplemente fe, no necesitan ser entendidas, necesitan ser creídas. Y los hombres de fe se destacaron precisamente por eso. Habían muchas cosas que ellos no entendían, pero las creyeron. Las creyeron, se sostuvieron como mirando al invisible. Y el segundo principio que quiero hablar en esta mañana lo encontramos en el versículo 6. Y es que sin fe no podemos agradar a Dios. Aquí el escritor de la epístola dice que es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. La única manera como usted y yo podemos alcanzar buen testimonio, como ya lo hemos dicho, la única manera como podríamos impresionar a Dios sería por medio de nuestra fe. Como la fe de la mujer cananea, cuando Jesús le dice: oh mujer, grande es tu fe. Igualmente la fe del centurión romano, cuando Jesús dice: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y antes de esa expresión, el Evangelio dice que Jesús se maravilló. Ahora, ¿qué maravilla a Dios? ¿Qué impresiona a Dios? La fe, un corazón que cree, un corazón que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, que no claudica en sus convicciones, que no claudica en sus certezas, que de ninguna manera claudica en la palabra de Dios y en lo que la palabra de Dios demanda. Querida familia, sin fe
es imposible agradar a Dios. Si tuviéramos que proponer este versículo de manera positiva, tendríamos que decir que la única manera de agradar a Dios es por medio de la fe. Es la única manera. Solamente aquellos hombres y aquellas mujeres que viven una vida de fe agradan a Dios. No hay otra manera de agradar a Dios. No hay otra manera de impresionarlo. Solamente creyendo. Y creyendo en esperanza contra esperanza. Y creyendo, aunque la realidad, la lógica diga que es imposible, que no se puede, que todo está perdido. Aquella persona que sigue creyendo y que sigue perseverando en esa fe, pues puede agradar a Dios. Ese versículo 6 dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que Dios está allí cuando le hablamos, cuando oramos, que Él nos está escuchando. Y no solamente crea que le hay, sino que dice que Él es galardonador de todos aquellos que le buscan. Yo estoy completamente convencido en mi corazón que cuando oro, no solamente Dios me escucha, no solamente Dios me oye, sino que Él galardona la fe que tengo. Él premia esa fe que tengo. Él da respuesta con respecto a la fe. Él honra la fe de los hombres y mujeres que se han lanzado a creer por encima de la vista, por encima de la realidad, por encima de la lógica, por encima de los sentimientos, por encima de las circunstancias, por encima del dolor, por encima de lo que podamos estar viviendo. Se han lanzado a creer porque han creído en aquel que es no solamente el autor, sino también el consumador de la fe. Han creído en aquel que un día sembró una semilla en nuestro corazón, una semilla llamada fe. Y esa fe ha ido creciendo, ha ido madurando, se ha hecho cada vez más robusta. Es una fe indestructible, es una fe frondosa como un árbol de mostaza, un árbol en el cual vienen las aves de los cielos y hacen nido en él. Querida familia, ¿cuán fuerte está tu fe? Hazte esta pregunta, porque aquí hay dos principios hermosos. Primero, alcanzamos buen testimonio delante de Dios por medio de la fe. Y segundo, sin fe es imposible agradar a Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.